Hola a todos, muy buenas noches y a todos los que se están conectando. Y hoy comienza un nuevo capítulo de Espacio 101, para lo cual tenemos un gran invitado para conversar. Pero vamos a hacer pasar rápidamente aquí a Ro antes de hacer pasar a nuestro invitado. Hola Ro, ¿cómo estás? Hola Connie, mucho gusto a todos los que se están conectando. Bienvenidos sean a este lugar, Espacio 101, y hoy día tenemos un tremendo invitado porque después del 11, ¿qué viene entonces para Chile? Así que sin más, Connie. Ahora sí, nos acompaña el polémico, controversial y directo al grano, el diputado Gonzalo de la Carrera, que lo vamos a hacer ingresar inmediatamente. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, gracias a usted. No sé Muy si me siento halagado por esa presentación. Creo les que con cariño. esos adjetivos calificativos son lo que de alguna manera ahuyentan a los políticos de derecha a sostenerse, porque le tienen miedo a la prensa, le tienen miedo a la crítica, le tienen miedo al bullying, y de alguna manera se interpretan como calificativos peyorativos. A mí no, porque yo creo que no vengo de la casta política, no me siento, no me percibo, a los nuevos tiempos, yo me sé ganar la vida con mis manos y con mi cabeza y con mi trabajo, así lo he hecho siempre, en empresas públicas y privadas. Estudié en colegios públicos y privados, por lo tanto a mí no me cuentan cuento que es lo que es la educación pública, que es la diferencia con la privada. He tenido salud privada siempre y no quiero tener salud pública, pero en definitiva sé lo que es crear riqueza, crear empleo, sé lo que es irte bien en un negocio, irte mal, sé lo que significa correr riesgo. Y por eso, desde la vereda de una persona que viene del mundo real, de los que pagamos impuestos, y no de la casta política que vive de los impuestos de la gente, creo que tengo el derecho a polemizar, porque no vengo a ser el mejor compañero de curso de los parlamentarios. Yo vengo a ser la persona que interpreta los problemas reales que vive la gente para salir adelante, para enfrentar las dificultades y para sacrificarse. Y eso es todos los días del año, los 365 días del año, y para sostener que la casta política y el Estado nos violan permanentemente. La Sí, bueno, izquierda, la izquierda y la derecha podrán decir que hubieron 5 colusiones y que los empresarios abusan. Ok, si hubieron 5 colaciones y los empresarios no han abusado, no permanentemente, pero no han abusado, pero el Estado abusa todos los santos días de ustedes y de todos nosotros. Así que si eso es polémico, feliz, bienvenida a la polémica. De hecho, puse esa descripción porque debido a eso, yo soy de Linares y acá en Linares tiene muchos admiradores diputados. De hecho, han hecho hasta rayado a favor de usted porque les gusta eso, que sea directo, que no tema al que dirán o a las futuras funas por su opinión. El hecho de no importar si va a perder o va a ganar votos con lo que va a decir, porque lo que dice representa, obviamente, al sector que lo eligió a usted como diputado. Así es, no, yo en realidad no estoy en política para ser populista y para buscar, ¿no es cierto?, a lo largo de la gente. Yo creo que la política cambió mucho con las redes sociales. Antes, los líderes políticos movían masas, pero ellos invitaban a la gente a un sueño, a construir en conjunto en el cual la gente quería pertenecer. Pero ellos construían ese sueño, ellos construían una visión de futuro. Hoy día lo único que hacen es tratar de apuntarle para dónde se están moviendo las redes sociales. Entonces, en vez de ser líderes, son liderados. Y por eso es que no hay verdaderos liderazgos en Chile importantes, relevantes, sino que gente que se vive acomodando a lo que dicen las encuestas. Campeón de eso era Piñera y hoy día Evelyn Matei. Y también han surgido bastantes más que son súper populistas. Yo me he sentido bastante solo en el Congreso en algunas votaciones, últimamente en las últimas semanas, donde he sido el único parlamentario que se atreve a votar de una sola forma, diferente a todo el resto de la casta política. Claro. Y eso me entristece, pero también me orgullece, porque creo que puedo tener pensamiento crítico y estoy pensando en la gente, no estoy pensando en la reelección. Y por eso es que yo creo que los políticos debiéramos, y ahora que estamos en modo constituyente, solamente tener un periodo. Porque si tuviéramos un solo periodo, no nos preocuparíamos de nuestra reelección, sino que nos preocuparíamos de hacer lo que es correcto. Claro. Y nos preocuparíamos de votar conforme a lo que nosotros creemos que son las cosas que pueden mejorar la calidad de los chilenos.
En cambio, como están en permanente campaña para la elección siguiente, muchas de las votaciones no votan pensando en los principios de convicciones, sino que pensando en conveniencia. Y eso me carga de la casta política y es transversal. Claro, y agregar también que si fuera así, tampoco los políticos ocuparían muchas veces los fondos públicos para utilizarlo en sus propias reelecciones o de sus partidos, como lo hemos visto en el caso de Karina Liva o Karen Rojos, que ocupaba los fondos de la corporación municipal para reelecciones. Entonces, es súper importante lo que usted dice, que sería lo ideal un solo periodo. Y ahora, ya que mencionamos el tema de polémico, quería que nos fuéramos hace unos días atrás, donde usted, junto con la diputada Gloria Neibellán, leyó una carta de los presos de Punta Peuco. Y yo quería saber qué lo motivó a llevar a cabo esta iniciativa que, como dijimos, es bien riesgosa, porque sabe que eso puede traer mucha funa, mucho comentario odioso. Mira, a mí me motivó que en un ambiente de división, donde el principal agente de división en Chile ha sido el presidente de la República, que se le olvidó que es el presidente de todos los chilenos, y que es capaz de mandarse el numerito de salir a marchar en una marcha donde se termina desbandando y termina atacando a la moneda, y él, en vez de estar en la moneda, está en la marcha. O sea, una cuestión insólita, no lo he visto jamás. A mí me motivó que en un lugar donde hay tanta división, fui a ver a los presos de Punta Peuco en agosto y me di cuenta de que hay muchos subgrupos de presos en Punta Peuco, y al poder entender cómo era esta estructura de presos, me di cuenta de que había una oportunidad enorme de aportar a la reconciliación nacional. Y una manera de aportar es, a mí me han tratado de negacionista, y esto demuestra todo lo contrario. Yo creo que las personas somos lo que hacemos, no somos lo que la gente dice que hacemos. Somos lo que hacemos. Y logré convenir con un grupo importante de ellos un reconocimiento de que las Fuerzas Armadas violaron los derechos humanos, que esas violaciones de los derechos humanos no ocurrieron solo el año 73, entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre del 73, sino que fueron más prolongados en el tiempo, que eso también es una novedad. Creí que con el reconocimiento de esto y con la empatía hacia las familiares de las víctimas, y de los dos lados, porque los militares también tuvieron muchos caídos, mucha gente que fue asesinada a través del terrorismo, del MIR, del Frente Patriótico Juan Rodríguez, que hubieron verdaderos enfrentamientos. Las víctimas para ambos lados, yo creo que todos los seres humanos valen lo mismo, y me pareció que era un gesto importante. De hecho, he escuchado en algunas partes de la prensa bien intencionada en decir de que este fue el único gesto de reconciliación o de unidad que se vio durante toda esta conmemoración de los 50 años. Y me alegro haber podido ser un puente para que ello ocurriera. Ahora, los presos de Punta Peuco, como yo te decía, hay una categoría. Uno tiene un imaginario, que fue lo que me ayudó mucho a mí a entender. Uno tiene el imaginario que son viejos. Pero si uno se traslada 50 años hacia atrás, se da cuenta que el promedio de los presos de Punta Peuco tiene 77 años, promedio. Eso quiere decir que 50 años menos, el promedio tenía 27. Pero habían de 22, ya habían de 30 y tanto, ya habían de 40. Y hay muchos presos que no son los que firman la carta, eso lo quiero dejar en claro, creo que en primer medio que me lo preguntan, que no son los que firman la carta, que no tenían don de mando alguno, que eran cadetes, eran escuela, eran suboficiales, y que en esa época, y como ha sido en toda la vida en una institución jerarquizada, no tenían cómo ni planificar, ni ordenar, ni ejecutar nada. Ellos obedecían a sus altos mandos. Y por lo tanto, esa gente está pagando con su vida prisión por quizás, y te quiero poner la palabra claro, quizás, culpas que no tienen. Y el mérito de esta carta, lo bonito de esta carta, es que hubiesen 27 personas condenadas que fueran capaces de asumir la responsabilidad que no asumieron los altos mandos, muchos de ellos ya fallecidos, que no asumieron los generales en jefe del ejército posteriores, que no asumieron los ministros de Defensa y del Interior y subsecretarios de la época, y ellos, condenados y confesos, son capaces de buscar hacer el bien
y reparar el daño que se le ha causado a los suboficiales, cadetes y personas de inferior rango que están pagando injustamente por haber pertenecido a una institución militar jerarquizada y sobre la cual no tenían ninguna responsabilidad sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometían por órdenes de más arriba. Muchos de ellos, algunos de ellos incluso, no tuvieron ni una participación activa, sino que presencial. Y por lo tanto, creo que esto es un gesto de grandeza que humaniza a estas 27 personas que firmaron y que le da una gota de esperanza a aquellos que no tienen la culpa de que haya una conmiseración primero pública y a lo mejor después judicial para esas personas. Claro. Sí, aparte se considera que eso se considera en tiempos de guerra porque la fuerza de defensa en el fondo actuaron en función de defender la patria, entonces era una especie de guerra en palabras de Augusto Pinochet, ¿no es cierto? Entonces que se entiende que tienen una jerarquía vertical, entonces las personas que ejecutan esas son mandados, entonces le encuentro toda la razón a usted, diputado. Y en relación a los 50 años, que hemos visto tanta violencia, vimos que profanaron tumbas, vimos este grupo de mujeres que usan colas de caballo, que no lo mencionaron, pero anteriormente estas mujeres también habían estado bailando sobre la tumba de Jaime Guzmán. Hay un montón de hechos de violencia. ¿Usted cree que en algún momento en este país nos vamos a lograr reconciliar como chilenos? ¿Sabes qué pasa? Que si uno mira los países más desarrollados y uno compara, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y uno visita Europa, ciudades enteras que fueron destruidas por la guerra, que están reconstruidas y los europeos viven en paz y transitan de un lado a otro y ahí dejaron de sacarse en cara los problemas que tuvieron entre alemanes, ¿no es cierto?, ingleses, franceses, italianos y Estados Unidos, y han podido reconstruir su vida, requiere una voluntad y requiere una grandeza. Me da la impresión de que el pueblo chileno no quiere reconciliarse. Hay un sector que se beneficia con la no reconciliación. Mira, esto no lo digo yo, lo dice CIPER. Hay, desde el año 2019, en el servicio médico legal, 89 cajas con osamentas humanas que corresponden presuntamente a 300 detenidos desaparecidos. Y uno se pregunta, ¿no habrá plata para periciar esos cuerpos y decirle a las personas que se ha encontrado a uno de sus familiares para que le den santa sepultura? ¿Por qué la extrema izquierda no está encadenándose en las puertas y en las rejas del servicio médico legal para pedirle que por favor pericien y encuentren a esas 300 personas y nos digan quiénes son y dónde están? ¿No permitiría eso que esas personas cerraran de alguna forma en algo su herida y pudieran darle sepultura a esas personas? ¿Por qué los sucesivos gobiernos de Piñera y el de ahora de Boric y de Bachelet no hicieron nada por esas osamentas? No hay presupuesto. Pero sí hay presupuesto. Hoy día nos enteramos que por orden de Boric a los delincuentes del estallido social se les duplicó la pensión vitalicia. Es decir, que por salir a delinquir se les paga, y se les paga de por vida. Hay uno que tiene 40 procesos, y hay otro que tiene 30 delitos. Y esto lo firmó Toá y Marcel, dos personas que no vienen del mundo de la extrema izquierda, que eran de los mundos de los 30 años. Pero ahí se nota que, en el fondo, en esto lo que te estoy contando de las osamentas, que tendríamos una linda oportunidad de encontrar a 300 personas. Pero a la izquierda no le interesa. ¿Por qué? Porque lucran de esa división. Y eso es lo lamentable, porque el doble discurso es una cuestión que no se sostiene. Y como te digo yo, esto lo dice un medio de izquierda, lo dice CIPER. Estas 89 cajas no son un invento mío, que se presumen que son 300 cuerpos tampoco. Entonces, ¿por qué nadie ha obligado al servicio médico legal a hacer el trabajo que corresponde para identificar a estas personas? Les dejo la pregunta. Sí, Connie. Para reflexionar. Quería pasar
a otro tema, porque en realidad hay muchas noticias que queremos abarcar con usted y ver su visión. Y bueno, una de ellas, a ver, vamos a ponerla aquí en pantalla, es las declaraciones que hizo la expresidenta Michelle Bachelet este miércoles, donde mencionó estar preocupada por el desarrollo que ha tenido el proceso constitucional, debido a que existen síntomas de que se vuelva a fallar, y avisó que si la nueva Carta Magna no une a todos los chilenos, marchará por los derechos de todos y todas y de las mujeres. Quiere, bueno, en el fondo ella quiere o le gustaría que se mantuviera el anteproyecto tal como está y no está muy feliz con las enmiendas aprobadas. ¿Qué le parecieron estas declaraciones? Me parece un chantaje, me parece que la frase nos enorgullezca como chilenos y chilenas es una falacia, porque lo que lo enorgullece a ella no necesariamente me enorgullece a mí. Si ellos se dicen tolerantes y abiertos a las diferencias y la diversidad, entonces no pueden pretender que la Constitución le dé razón de orgullo a algo que a ella le enorgullece. A mí me enorgullece tener un país libre, soberano, no rendido a los organismos internacionales, no sometidos a la ONU ni a la Agenda 2030. Me interesa un país que pueda definir su destino a través de sus leyes, y para eso escoger parlamentarios y no que las leyes vengan escritas y hechas desde afuera, que nos impongan, ¿no es cierto?, una legislatura no propia o diseñada por nosotros para nuestra cultura. Entonces a mí obviamente no me enorgullece nada de lo que le enorgullece a ella. A mí no me enorgullece ¿cómo decían? El guatón con aros, el hijo que tuvo de tenerlo en la moneda. No me enorgullece el nepotismo con que ella funcionó durante su gobierno, no me enorgullece prácticamente nada de lo que ella ha hecho. Entonces, yo creo que aquí es donde se prueba el espíritu democrático. Nosotros nos ganamos el derecho en un proceso ilegítimo, con el 62% de los votos, a rechazar el mamarracho que a ella le gusta. Y a ella, como segunda opción, le gustaría más la constitución hecha por los expertos. Bueno, resulta que los chilenos tienen el deber de escoger si les gusta esa o no. Y yo sé que ahora en lo que queda de la constituyente, los expertos van a tratar de cocinar que se retrotraigan las enmiendas de Republicanos y Chile Vamos para acercarse lo más posible a la constitución que deje tranquilo y orgulloso a la izquierda. Pero yo creo que el mandato popular lo tienen republicanos. ¿Recuerdan ustedes que Republicano salió con mayoría absoluta en la constituyente haciendo esta campaña? Rechazo y en contra. Sí. Esa era la promesa, rechazo y en contra. Bueno, han cambiado, los republicanos ahora aparentemente están llamando a votar a prueba. Y bueno, ellos verán qué hacen con su público, con sus electores, porque en mi opinión es que a Chile Vamos no le queda bien el overall a Republicanos no le queda bien el overall de Chile Vamos. Pero ahí estamos, en esa estamos. Claro, yo quería solo agregar que estas declaraciones de Michelle Bachelet me recordaron mucho las declaraciones de Tellier hace un tiempo atrás, antes de que fuera el plebiscito apruebo rechazo, donde se veía en las encuestas que iban a ganar el rechazo, y él llamó a que de nuevo salieran en las calles a defender el apruebo. Como que se repite nuevamente esto, no sé si una amenaza, un llamado al desorden para poder poner su postura, pero es una manera de actuar muy similar. Rod, no sé si tú querías preguntar algo también. Sí, lo que pasa es que esta gente es amante del Estado y, como bien decía el diputado, ellos creen en la agenda, ¿no es cierto?, de la ONU, que no es más que un supraestado. Entonces, para ellos necesitan que el Estado controle la educación, controle todo, porque para que este supraestado pueda inferir en la educación o en cualquier rama que tenga el país, necesita que sean estatales, porque a la hora que son privados y la educación está liberada, por ejemplo, es mucho más difícil que ellos inserten su garra ahí. Entonces, en relación a eso, yo quería preguntarle, diputado, si en caso de ganar el en contra, ¿qué podría pasar? Mira, en el caso de que gane el apruebo o gane el en contra, la izquierda logró un objetivo muy importante el año pasado, que fue bajar los quórums de 2/3, 66,6%, a 4/7. Eso quiere decir
57% de los votos. ¿Y por qué? A la izquierda en realidad no le ha interesado jamás una constitución. A la izquierda lo que interesa es tener los quórums más bajos posible. Idealmente, ellos hablaban de habilitarse para la mayoría simple, para transformar y refundar a Chile con la mitad más uno de los votos. Los quórums altos, para la gente que nos escucha, están ahí altos para que Chile no sea un país bananero, para que no llegue un gobierno de turno y cambie todo lo que hizo el otro gobierno, para proteger a las instituciones y principalmente para proteger a las minorías circunstanciales, del poder del Estado y de todos los otros poderes. Y por eso la Constitución tiene que tener separación de poderes. Entonces, atendiendo a tu pregunta, con los quórums actuales, ya sea 4 séptimos, 57%, o 3/5, que es lo que viene en la constituyente, 60%, son 4 votos de diferencia y 1 en el Senado, nada. Ellos van a seguir, no es que podrían, van a seguir intentando reformar lo que se apruebe o lo que se rechace en el Congreso. De todas maneras, es por eso que la Constitución del 80 tiene más de 200 reformas, porque siempre se ha podido reformar, y eso que eran 2/3. Imagínate tú, si el quórum era 2/3, ¿cómo fue posible hacerle más de 200 reformas? Imagínate tú ahora que el quórum es mucho más bajo. Nos vamos a transformar en un país bananero. Y por eso que yo les digo a la gente, no se engañen que votando apruebo se viene la calma y la paz. Vamos a tener una constitución pétrea por 20 años. No es así. Eso es falso. Gane el rechazo o gane el apruebo, el poder constituyente derivado del Congreso, y van a intentar todas las veces que sea posible modificar la Constitución a su antojo. Eso se los garantizo. Sí, de todas maneras. ¿Connie? Sí. Diputado, hemos visto que este gobierno lo que menos ha hecho claramente es gobernar. Se ha dedicado a encabezar primeramente lo que fue la campaña del apruebo, después la conmemoración de los 50 años del pronunciamiento, y ahora, ¿en qué perderá el tiempo y los recursos para seguir incentivando la división política? ¿En qué cree usted que se va a enfocar ahora el gobierno? Porque al menos en gobernar parece que no. En Halloween. En Halloween. ¿Qué más planes que tienen en Halloween? Porque si ustedes ven la fiesta de conmemoración en el Congreso, de las fiestas patrias, ayer en una fonda improvisada, es una vergüenza. O sea, cero tradición chilena, cero respeto por nuestras culturas. Estamos hablando de aquí de la gente que dice amar las artes y las culturas. Y la discusión hoy día más importante para mañana es si se va a aprobar constitucionalmente que la cueca y el rodeo tengan rango constitucional. Yo les digo, ¿por qué tienen este afán de querer apartarnos de nuestras tradiciones? Para mí no existe un argumento válido para decir que no son constitucionales. ¿Por qué? Para mí valen un poquito menos que el escudo y la bandera chilena. Es parte de nuestra idiosincrasia. ¿Por qué tienen un discurso para hablar sobre las tradiciones y las culturas indígenas y no tienen la misma vara para medir la cultura y las tradiciones de todos aquellos que no somos o no venimos de alguna etnia indígena? Entonces, ahí es donde se les cae el discurso y el cassette, y ahí es donde falta en la derecha gente que se les ponga firme y evite que les corran la barrera. Y según entiendo, yo acabo de poner un tweet cuando empezamos el programa apoyando a que tengan rango constitucional. Igual fíjate la falacia, la mentira, de que eliminar las contribuciones a la primera vivienda no tengan rango constitucional. ¿Por qué no? Si la primera vivienda se compró con ingresos tributados, pagados, y por lo tanto lo que se afecta al cobrarte contribuciones es tu derecho de propiedad y tu derecho a la vivienda. Es decir, una persona jubilada que lo único que alcanzó a juntar es, ponte tú, una casita de FLO y que tiene que pagar contribuciones y no tiene ingreso, esa persona muchas veces tiene que terminar vendiendo su mueble y su casa para irse de allegado a la casa de algún hijo. Es decir, se afectan dos derechos fundamentales, el derecho de propiedad y el derecho a la vivienda. Entonces, ¿por qué vienen los economistas expertos, todos políticos por si acaso, a decir que no corresponde que tenga rango constitucional? Yo creo que todo lo que afecte los derechos fundamentales puede tener rango constitucional.
Y yo he sido, desde que fui candidato a alcalde, un ferviente opositor a las contribuciones de bienes raíces y a todos los impuestos a los ahorros, por la simple razón que afecta el derecho de propiedad. Todo lo que nosotros ahorramos, ya pagamos impuesto por ello. Y mira qué injusto. Si tú decides ahorrar en una vivienda, tienes que pagar un impuesto adicional que se llaman contribuciones. Pero si tú decides ahorrar en una acción, por ejemplo, en una sociedad anónima, probablemente no tendrías que pagar impuestos. O si tú decides ahorrar, me imagino yo, en otras cosas, por ejemplo, en comprarte, no sé, autos, cualquier cosa. O sea, la única forma de ahorro que es castigada es la que procura el derecho a la vivienda y el techo. Entonces, no hay una igualdad ante la ley, o sea, un ahorro es castigado y otro no. Entonces, ¿qué incentivo tiene? Y lo que hay detrás de todo esto es que quieren que el Estado te provea la vivienda, pero como arrendatario. Es decir, si el Estado es el gran proveedor de viviendas, tú le debes al Estado en la casa esa que te la arrienda. Y si tú te portas mal o opinas distinto, entonces te la quitan. Y pasa otra persona de la lista a ser beneficiada. Entonces, en mí siempre van a encontrar un opositor a un Estado grande que le mete la mano en los bolsillos a su pueblo sin entregarle de vuelta contraprestaciones. Fíjense que nos hemos ido de reforma tributaria en reforma tributaria en todos los gobiernos. Y el Estado lo único que ha hecho es crecer y no ha mejorado la salud, no ha mejorado la vivienda. Es el déficit de vivienda histórico más alto que hemos tenido en Chile, es con 600.000 viviendas. No ha mejorado la educación, pero los presupuestos y los aparatos estatales y los funcionarios estatales siguen mamando de la teta del Estado. Entonces, yo creo que al revés. Yo creo que debería ocurrir lo que ocurría hace años atrás, cuando a quien nombraban ministro de Obras Públicas era ese gallo que iba a ser capaz, o esa mujer que iba a ser capaz de cambiar tu calidad de vida. Y era el próximo presidente de la República, como Ricardo Lagos, que hizo las concesiones. ¿Por qué no hacen un programa de 100.000 millones de dólares en concesiones para que se inunde de dólares Chile, para que lleguen de todo el mundo a invertir en carreteras, en colegios, en hospitales, en infraestructura, en conectividad, en tecnología, en tantas áreas que Chile necesita una mano? No, porque ellos no quieren que el sector privado exista. Y eso es uno de los bordes que se está en discusión ahora, que hay una parte de Chile Vamos que se está bajando de la enmienda en que se aclara que el Estado, que este es un Estado subsidiario, es decir, que el sector privado va a tener la posibilidad de actuar en todas las áreas de la economía y que el Estado va a ir en subsidio donde los privados no puedan llegar. No, ellos lo quieren al revés, todo estatal. Y en todo estatal nos encontramos con casos como Codelco, que ya no es el sueldo de Chile, que ya gana menos que empresas del retail, y que es una carga financiera enorme, que debe 18.000 millones de dólares, y que según un estudio de Sesco, que es un estudio serio respecto de la minería chilena, advierte y alerta a los chilenos y a la minería y a la industria minera que Codelco puede terminar esta década debiendo 30.000 millones de dólares. ¿Y qué significa eso? Que va a terminar pagando, va a generar renta para pagar intereses más que para producir utilidades para el pueblo de Chile. Y el presidente de Codelco tiene la tupé de decir ayer que el suponer que Codelco era una empresa que estaba en problemas es una payasada. Y todos los miembros del comité de la Comisión de Minería lo miran con cara de, me está hablando Dios. Y yo, claro, polémicamente lo enfrento y lo encaro y le digo que exactamente no hay nada que agradecer el que él venga a celebrar que se viene endeudando y que es capaz de colocar un bono en el extranjero y que es capaz de que le presten plata a Codelco, pero si Codelco tiene el aval estatal, simplemente por ser una empresa estatal, ¿cómo no le van a prestar plata? Entonces no hay ninguna gracia que nos venga a contar que se endeudó. ¿A ustedes les gustaría que tu marido, por ejemplo, Connie, o que tu señora, Rodrigo, te dijera, oye, fíjate que hice reventar la tarjeta de crédito, me endeudé al concho, la reventé. Me separo. No te gustaría. Entonces el presidente Codelco va con la tupé a decirnos que tenemos que celebrar que ellos hayan sido capaces de colocar otros 2.000 millones de dólares en deuda estatal. Y esa deuda no es que la pague Codelco, la pagamos nosotros. Si eso es lo que la gente no entiende.
esa lo vamos a pagar a través de o más inflación, o más desempleo, o menor salario en el futuro, pero la vamos a pagar nosotros, no la va a pagar el señor Máximo Pacheco. Entonces, cada vez que el Estado chileno se endeuda, es una mochila que nos traspasan per cápitamente a cada uno de los chilenos que los vamos a tener que pagar de alguna manera. Entonces, esto de que sigan celebrando que contraen deuda, a mí me parece pésimo. Están endeudando a las generaciones futuras, sin duda. Connie. Totalmente, no, yo lo que quería agregar, bueno, yo tengo conocido ya en Calama y aparte la contaminación de Codelco es impresionante, ellos en la extracción tienen unas cintas donde tienen que tener aspersores de agua para no generar polución. Y no las tienen, ni siquiera están cumpliendo con eso, y uno ve videos que comparte la gente de Calama, que es horrible la contaminación que está viviendo, y es una empresa estatal. Entonces quería adicionar esto porque los medios tradicionales no cubren estas cosas. Entonces es importante tener presente que aparte de todo el despilfarro de dinero que hay ahí, también está el daño a la salud de las personas que viven en esas zonas lamentablemente, de sacrificio. Y, bueno, diputado, lo quiero llevar a otra sección aquí del programa, ya estamos casi terminando, que se llama Telepantalla, donde vamos a ver un video y de ahí vamos a hacer algunas preguntas y algún análisis de lo que vamos a ver. La verdad es que, no sé si lo escuchan, Vamos a ver. es un vehículo articulado, acabamos de pasar nosotros y la verdad es que, no sé si lo escuchan de fondo, pero se sienten las llamas y el ardor de este bus, que es un bus de color verde, es un bus articulado y se está quemando totalmente. Vamos a mandar, por supuesto, a cooperativa.cl las imágenes de este bus de la locomoción colectiva. Nos vemos, por ejemplo, en la perspectiva que nosotros nos encontramos. Diputado. Bueno, no sé si logró entender el video porque es muy breve. Sí, lo que pasa es que hoy día en la mañana hubo una serie de encapuchados overoles blancos tirando bombas molotov y bueno, cuando fueron encarados por carabineros, arrancaron y se protegieron dentro de las instalaciones del liceo de aplicación. Entonces yo en la mañana escuchaba a una señora que gritaba, desesperada, llamaba a la radio Bio Bio y decía, estas personas no tienen compasión, quemaron esa micro cuando la gente todavía estaba adentro, o sea, no hay compasión, hay una violencia increíble. ¿Qué opina usted, diputado? Yo opino que sin Estado de Derecho no hay democracia. Y sin democracia no podemos vivir tranquilos. Y creo que la labor de cualquier gobernante, presidente de la República, tiene como primer deber fundamental el velar por el Estado de Derecho. Y para eso le entregamos el monopolio de las armas y de la fuerza, para que lo ejerzan y para que nos permitan vivir en paz. Pero tuvimos un presidente muy cobarde, que se llama Sebastián Piñera, y tenemos un presidente pro-anarquista, que se llama Gabriel Boric, que no les interesa que haya Estado de Derecho. Uno, porque no se atrevía, quiere Piñera, y otro porque quiere el caos y la anarquía, porque ahí reina la izquierda. Y por lo tanto, creo que todo esto que está ocurriendo es porque nosotros lo permitimos. Nosotros los chilenos permitimos, al escoger a Gabriel Boric, que sabíamos su historial, lo sabíamos, escoger a una persona que ya había ido a visitar a Hernández Norambuena y a Palma Salamanca, asesinos de Jaime Guzmán, prófugos de la justicia chilena. Nosotros sabíamos quién era esa persona, pero por alguna razón que yo no entiendo, que opera en la psique de las personas, esta gente prefiere quedarse con la última palabra o el último discurso de esa persona del cual conocemos su trayectoria y creerlo. Y se va de voltereta en voltereta. Y yo creo que la labor del próximo presidente de la República tiene que ser, en sus primeros 100 días, restablecer el Estado de Derecho en el norte y en el sur de Chile, usando la fuerza, y usando la fuerza en forma desmedida, no de acuerdo a esta estupidez del reglamento de uso de la fuerza, que uno tiene que preguntarle al delincuente, oye, ¿tú venís con pala, venís con una piedra o venís con una UCI? Claro. Para saber qué saco yo de la guantera. No, los apoyados desarman y desactivan estas agrupaciones en forma muy rápida y nadie les alega de derechos humanos. Y si ustedes ven, en los organismos internacionales, quienes integran el Consejo de Derechos Humanos son puros países que violan los derechos humanos.
incluso hasta Venezuela. Entonces yo me pasaría, y por eso es que hablo de la soberanía, a pasar por el arco del triunfo estos tratados internacionales que lo único que hacen es destruir nuestra soberanía y nos hacen tener al interior de nuestro país a terroristas, a delincuentes, a narcotraficantes. Creo que los primeros 100 días del próximo presidente de la República son fundamentales. Para eso va a necesitar pantalones, va a necesitar darle garantías al mundo militar, garantías al Poder Judicial, y va a tener que actuar y empoderar a su ministro del Interior. Y de los candidatos que hay hoy día, no lo veo. Y esto Diputado, no significa que esta persona tenga que ser un extremo, esta persona tiene que ser un estadista, pero tiene que tener claro su mandato, tiene que saber que ciertamente su responsabilidad es que la gente en Chile pueda vivir en paz. Sí. No diputado, en ninguna forma a violar los derechos humanos. Esto es un llamado a protegernos de que los anarquistas violen nuestros derechos humanos. o sea, como dijo Bukele, cuando los terroristas cometen asesinatos y cosas así, yo creo que pierden todos sus derechos. Y en relación a lo que usted decía, diputado, el Consejo acaba de rechazar la iniciativa que garantiza la legítima defensa de las víctimas por obtenciones de republicanos y también con votos en contra de Chile Vamos. ¿Qué opina usted en relación a eso? Me desilusiona absolutamente. Nosotros peleamos por este proyecto de ley en el Congreso hace unos días atrás. Ganamos la votación en la Cámara de Diputados. E inmediatamente la ministra Toá dijo que iban a ir al Tribunal Constitucional e iban a vetar esta ley. No entiendo por qué ese republicano en el Congreso y Chile Vamos en el Congreso, en su mayoría en Chile Vamos porque son bien de izquierda, si tuvimos los votos en el Congreso, ¿por qué no los tuvimos en la Constituyente? ¿Qué pasó ahí? No logro entender. Yo creo que Chile, el pueblo de Chile nos pide el poder vivir en paz y la legítima defensa privilegiada es una herramienta que tienes tú para usar cuando el Estado está fracturado, cuando el Estado no es capaz de responderte y defender tus derechos, tu derecho a vivir tranquilo, tu derecho de desplazamiento y tu derecho de propiedad. Y por lo tanto me sorprende mucho, me desilusiona la noticia que ustedes me cuentan de que si se cayeron los votos republicanos y de Chile Vamos para dejar esto con rango constitucional, me preocupa. Me demuestra que los candidatos entonces presidentes que tienen estos conglomerados no van a ser capaces de restablecer el Estado de Derecho, porque no tienen lo que se necesita para hacerlo. Claro, ¿Y qué faltaría bajo su apreciación? ¿Ya? ¿Qué faltaría bajo su apreciación? ¿Qué es lo que se necesitaría para poder hacerlo bajo su apreciación? Haber votado igual como votamos en la Cámara de Diputados. Yo me imagino que estos partidos hablaron con sus bancadas cuando votamos en la Cámara de Diputados y aprobamos el derecho a la legítima defensa privilegiada, que sostuvieran su posesión. Entonces yo no entiendo si lo pudieron sostener en el Congreso, ¿por qué no la sostuvieron en la Constituyente? Teniendo mayoría para hacerlo, ¿no me explico? Hay un complejo de rendirse frente a los anarquistas, a los amantes de la violencia, de entregarles más poder de los que realmente debieran tener, no debieran tener ni un poder en absoluto. Quien quiera romper la armonía en que vivimos no debiera tener cabida en nuestro sistema democrático. Claro, dentro de la propaganda de republicano, y esto es lo que se está compartiendo en varios grupos, lo compartió CDR también, había un afiche de republicanos que decía, recuperemos la paz, hashtag vivir sin miedo, decía, derecho a defenderse y a la tenencia de armas para legítima defensa. Y este afiche se movió dentro de todo el proceso, obviamente, de las elecciones constituyentes, para captar a este público, que es el público que cree en la tenencia responsable de armas. Y claro, como decía usted, diputado, es difícil para ellos darse cuenta que ahora en el Consejo Constituyente no se pusieron los pantalones. Y como dijo usted, no votaron como habían votado en el Congreso. Sí, es una pena. Yo creo que la tenencia responsable de armas está suficientemente regulada, porque, por ejemplo, si tú tienes un arma para fines recreativos, es distinto que si tú la tienes para defensa personal y para poder transportar el arma ya tienes que cumplir con otros requisitos de leyes. Tienes que ir a una comisaría, tienes que firmar, tienes que estar inscrito.
O sea, ya se le ponen muchas trabas a quien tiene armas legítimamente para los distintos usos deportivos, recreativos o de defensa. Y creo que si el Estado no está cumpliendo con el Estado de Derecho, nosotros tenemos todo, yo no tengo armas, por ejemplo, pero la población tiene el derecho a poder defenderse frente a la agresión de su familia, de sus bienes, siempre si es que el Estado no te apoya. Y ustedes vieron durante el 11 de septiembre que Carabineros lo hicieron hacer el ridículo poniéndole un peto que decían agentes de diálogo. O sea, oye, perdóname, anarquista, con la bomba Molotov, ¿podéis venir un ratito a conversar conmigo? Tratemos de que antes de que tú tires la Molotov, conversemos, dialoguemos. Qué estupidez más grande. ¿A qué imbécil se le pudo ocurrir una cosa así? Bueno, ahí es donde yo me salgo lo políticamente correcto. Pero es que hay que ser político para pensar que nuestras fuerzas de orden y seguridad son agentes de diálogo. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis que no lo he escuchado en otros medios, que yo también encuentro que es una estupidez, una imbecilidad lo que hicieron, que disfrazados de blancas palomas, o sea, perdón, de blanco con esta... Pero eso viene del gobierno de Sebastián Piñera, empezó con los agentes de diálogo en pleno estallido social, cuando más había que ocupar la fuerza para defender el Estado de Derecho. Ese gobierno fue el que comenzó con los agentes de diálogo, y yo me agarraba la cabeza y decía, pero ¿cómo van a pretender dialogar con gente que rompió todas las cunetas y todas las veredas de Santiago para atacar a los carabineros? O sea, lo encuentro tirado a las mechas, de verdad. Nadie aquí puede sostener. Yo pensé que el gobierno de Sebastián Piñera, era el peor gobierno desde la vuelta a la democracia, como la entendemos. Boric lo va a superar, va a ser peor que el de... Pero Piñera hizo un gobierno nefasto. Un gobierno personalista, pensado en acomodarlo solo a él y pensado en proteger a él y a su fortuna de cualquier riesgo que lo pudiera afectar. Piñera estuvo muy lejos de ser... Piñera es una persona con mucha suerte. Mira, hay muy pocos presidentes de la República o personas en la historia del mundo y en la historia de Chile que tienen una bifurcación, que se les presenta en su horizonte una bifurcación entre que pueden pasar a ser héroes o mártires. La tuvo, ¿no es cierto?, en la batalla del Pacífico Arturo Prat, que si se tira para el lado donde no estaba el barco enemigo, pasa a ser un cobarde, pero se fue al abordaje, ¿no es cierto? Pasó a ser un mártir, y nosotros celebramos las glorias navales gracias a eso. Piñera, si hubiera radicado a este enemigo fuerte, poderoso, invisible, que hablaba él, porque siempre usa 3 características para cada cosa, con su comando jungla, ¿se acuerdan cuando se sacó una foto del comando jungla? Si él realmente se hubiera dedicado a perseguir con toda la tecnología israelí existente, porque era cosa de pegarse un viaje a Israel y pedirles ayuda, mapas de calor, drones, inteligencia, y hubiese erradicado el narcotráfico, habría sido probablemente un héroe. Y también habría sido un mártir, porque quizás lo hubieran perseguido por violación de los derechos humanos. Pero a él, que le guste la historia, habría pasado la historia como un grande. Pero se la farreó porque es un cobarde. Bueno, quedamos yo creo que de acuerdo que de los peores gobiernos está el de Sebastián Piñera, el de Boric, pero ninguno le gana al de Allende. Yo creo que ese es el peor de todos. No, pero está haciendo harto esfuerzo. Harto mérito. Destruir Codelco, el sueldo de Chile en 2 años, destruir la ENAMI, endeudar en $500 millones a ENAP, endeudar a Chile más allá de la cuenta, el tener las tasas de desempleo e inflación que hemos tenido en los últimos meses es un reflejo de que Boric no está gobernando, no sabe gobernar y no puede gobernar. Así es. Diputado, vamos a ir ya a la última noticia que queríamos analizar ya para ir cerrando, y aquí me quiero ir un poco a lo que dijo el dictador de Nicaragua. Vamos a poner aquí Daniel Ortega, quien me dijo que Carabineros no son como la policía de Nicaragua, están formados por el asesinato masivo, lo cual al parecer molestó a la moneda, y ante esto Ortega dijo que Boric era un pinochetito. ¿Qué le parecía esta sorpresiva defensa primero de Boric hacia Carabineros? Y
después de basurear constantemente a la institución en el 18 de octubre, etcétera, ¿qué le parece como esta nueva voltereta del presidente tan defensora y de nuestros carabineros? Una voltereta más. No le creo nada a Boric en ninguna de las 24 horas del día. Ni lo que dice que me pueda gustar, ni lo que dice que no me puede gustar. Y eso ya está comprobado que es un mentiroso patológico. Y lo que diga Daniel Ortega me tiene sin cuidado, que le diga Pinochetito. Yo creo que Boric se ha ganado el repudio de la izquierda internacional en Venezuela. ¿Cómo se llama? El segundo de Maduro, Diosdado Cabello, lo trata de Boboric, de Bobolicón. ¿Por qué? La izquierda lo va a terminar odiando porque ellos tenían las esperanzas que Boric o que un gobierno de extrema izquierda podía refundar Chile y ser útil a su pueblo. Y como este tipo es tan poco inteligente y tan poco preparado, no va a poder lograr el objetivo que le encomendaron. Y por lo tanto, él va a ser un paria de la izquierda. Esa es mi sensación de lo que va a ocurrir con Boric. He escuchado en las redes sociales que debido a los niveles de violencia que estamos viendo el último tiempo, varios colegios, liceos incendiados, micro, etcétera, de un posible autogolpe. De hecho, a la misma Vanessa Kaiser la escuché referirse a esto como una opción, algo que quizás podría pasar. ¿Cuál es su visión respecto a esto? Ya que sabemos que ciertos sectores de la izquierda revolucionaria de América Latina no están muy contentos con Boric y aquí en Chile, obviamente, sus adherentes más extremistas tampoco. Sobre todo de la invitación a tomar tecito con Sebastián Piñera. No, y basado en los hechos de hoy día. Bueno, ya que tocaste el tema de Vanessa, una gran amiga mía, fue panelista en mi programa en la radio, y hoy día inauguramos un nuevo programa que se llama Las Líneas Rojas, que está al aire en YouTube y que empezó a transmitir hoy día a las 7 de la tarde. Sí, Vanessa tiene esa teoría de que en el fondo van a haber olas sucesivas de violencia y que van a terminar en un autogolpe y que ese autogolpe les va a dar la justificación necesaria, dice ella, para declarar un estado de sitio, cerrar el Congreso y llamar a una Asamblea Popular Constituyente. Y con esto clausurar el proceso constituyente en curso que no les sirve, que ya sabemos que no les sirve, es una hipótesis. Y una hipótesis que no es descabellada porque es así la receta, lamentablemente, con la que se ha operado en distintos países para llegar al totalitarismo. Yo no sé si estos cabros son capaces de eso, porque han demostrado que son bastante brutos para todo. Entonces, no sé, es una hipótesis, hay que estar alerta. Totalmente. Gonzalo, acá están preguntando en qué canal, Esfera Pública, ¿cierto? Tu programa con Vanessa Kaiser. Se llama La Línea Roja o La Delgada Línea Roja. Y el título del programa es porque queremos preguntarle a los chilenos cuáles son las cosas en el proceso constituyente, en las enmiendas, que para usted son intransables. Por ejemplo, hace un rato hablamos de que las constituyentes republicanos habían cedido el derecho a la legítima defensa. A lo mejor para algunos de los auditores creen que es un intransable. Para mí era un intransable transar los 2 tercios. Para mí es intransable supeditar los tratados, o sea, nuestra legislación a los tratados internacionales. Para mí es intransable el que no podamos escoger nuestra previsión, nuestra salud y la educación de nuestros hijos. Entonces, preguntarle a la gente cuáles son los intransables para que de esa manera exigirle a los constituyentes que lo que son intransables y que afectan los principios por los cuales nosotros nos vimos compelidos o seducidos a votar por ellos, se respeten. Bueno, entonces vamos a dejar invitado aquí a todas las personas que nos están viendo y nos están viendo después en diferido todos los jueves en Esfera Pública en la Línea Roja. ¿Qué horas, Gonzalo? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Para que también acompañen este medio de comunicación alternativo. Y diputado, ya estamos finalizando este programa y nos vamos a dirigir a esta sección que es la última, que se llama La Habitación 101, inspirada en el libro de George Orwell, 1984, donde debe decir una verdad que le incomode a las personas.
políticamente incorrecta. Políticamente incorrecta. Para lo que usted es bueno, así que no creo que tenga problemas. No creo que tenga dificultades. Yo creo que la casta política que tenemos hoy día solamente legisla para los intereses propios. Creo que desde que empezó el financiamiento estatal a los partidos políticos, la casta política, que es la peor evaluada de todas, es la que ha redituado los mayores beneficios. Yo creo que en esta constituyente, para mí una línea roja es que los partidos políticos tengan la posibilidad de transformarse en monopolio de las ideas, en monopolio de las voluntades de las personas que eligen a los parlamentarios, y que te puedan obligar a pertenecer a una bancada o que te puedan obligar a votar de una manera distinta a la cual tú prometiste a tus electores con la posibilidad de que te echen de tu partido. Creo que establecer ese tipo de normas solamente perjudica a quienes votan por nosotros. Y creo que, en definitiva, la casta política está haciéndole mucho, pero mucho daño a los chilenos. Y eso incomoda dentro de mis pares, pero como yo les dije, aprovechándome de las modas hoy día, no me percibo como un político. No soy un político, me percibo como una persona que está aquí para hacer de Chile un país más próspero, para tener un Estado pequeño pero musculoso, para erradicar la pitutocracia, para restablecer el Estado de Derecho y para ayudar y contribuir con mi experiencia a todos aquellos que quieren ver que Chile sea un país pujante y que crezca nuevamente. Perfecto, necesitamos de esas personas disidentes dentro de la política. Ro, ¿unas últimas palabras? Hoy sí, se nos hicieron tan breves los minutos, diputado, que a mí me hubiese gustado hablar de voucher de educación, de salud, incluso quería preguntarle del BRICS, pero espero en una futura oportunidad acepte de nuevo nuestra invitación, porque en verdad usted es un gran invitado, hay mucha gente que desea escucharlo. Aprovecho de enviarle un gran saludo a un ex compañero de trabajo que nos conocimos trabajando justamente para Codelco en el Teniente, que es admirador suyo, también comentó, le envió saludos. Así que nada, pues yo me aprovecho de despedir, agradecer la audiencia, agradecer aceptar la invitación y nada, pues un saludo a todos y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por tenerme, por invitarme, muchas gracias a todas las personas que están viendo este programa, por escuchar otra visión, otra postura. Y quiero cerrar este programa diciéndole que a pesar de que el proceso está viciado, no nos creamos que lo que están presentado hoy día como enmienda o que pase en el Pleno son definitivas. Esperemos el texto final antes de tomar una decisión. Sí. Porque hoy día la campaña está desatada en función de que gane la apruebo por toda la casta política. Y no necesariamente si gana la apruebo ganamos los chilenos. Yo con esto no estoy necesariamente diciendo que voy a votar rechazo. Siempre estaba inclinado a votar en contra. Pero tendría que ser demasiado buena la Constitución, demasiado buenas las enmiendas, y tendría que pasar todos los sedazos, porque el sedazo del Pleno, después viene el sedazo de la Comité de Expertos y después viene el sedazo de la Comisión Mixta. Por ahí se pueden caer muchas de las enmiendas que dan por hechas. Esperemos hasta el final, que no nos engañen los políticos, que no nos engañen, esperemos al final y tomemos una decisión cuando tengamos todos los elementos arriba de la mesa. Así que ese sería mi llamado. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan unas muy buenas noches. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Roy, y a todos los que se conectaron. Chao, chao, que descansen. Vamos unidos por la derecha, con